Hola amigas de Cómo ser mujer en el intento, ¿cómo están? Soy Ania. Ahora me tocó andar a mí aquí solita porque estoy en mi casa porque mi perrito anda un poco malito de la pata y me tocó quedarme a cuidarlo. Y les quiero platicar de un tema que me pareció muy interesante y me esperé que pasaran los tamales del 2 de febrero para compartirles esta información. Creo que cuando uno encuentra información interesante e importante uno debe de compartirla con las personas porque yo la verdad nunca había escuchado sobre esto y de la forma también planteada como lo tiene este doctor. Y les voy a contar un poquito cómo encontré esto. Yo resulta que tengo alergia al gluten. Y entonces esto me di cuenta porque de pronto me comí un sándwich de jamón y me daba una migraña que quería arrancarme la cabeza. Y me dolía, bueno, el estómago me inflamaba fatal, fatal, fatal. Que dices, o sea, ¿cómo? Me comía yo quesadillas con tortillas de maíz, que amo las tortillas de harina, perdón. Igual, migraña horrible y así. Total, resulta alérgica al gluten, ¿no? Que a veces podemos decir, no, pero, ay, esa, qué payasada, ¿no? Alérgicos al gluten, ¿eso qué, no? Yo antes pensaba eso. Pero resulta que las personas nos hemos hecho sensibles al gluten porque en la antigüedad el gluten viene del trigo. Entonces el trigo solamente lo tenía el pan y a veces la pasta. Pero resulta que encontraron que el gluten es súper bueno para darle consistencia a los alimentos. Entonces ahora todo tiene gluten. Tiene la salsa de soya, la salsa Maggi, la salsa inglesa, la catsup, eh, mermeladas. La mayoría de los alimentos que están procesados tienen gluten. Entonces lo que pasa es que luego algunos cuerpos que son como más sensibles se sobresaturan y pues te empiezas a sentir mal. Entonces, pues bueno, por esto empecé a buscar como información acerca de este tema y así. Y me encontré con un doctor que se llama Mark Hyman, así como He-Man de El Castillo de Grayskull. Literalmente así se llama el doctor Mark Hyman. Y la verdad me pareció tan interesante toda la información que él tiene acerca de la alimentación y cómo afecta la alimentación a nuestro cuerpo, que de verdad me impactó. O sea, y me gustaría compartirlo con ustedes porque para él la alimentación es el causante de una cantidad impresionante de enfermedades, pero también es la solución para estar sanos y se pueden prevenir una cantidad increíble de enfermedades con cosas tan fáciles como simplemente cambiar tu alimentación, o sea, sin necesidad de medicamentos y así. Y bueno, les voy a platicar un poquito de este doctor para que no crean que es así como cualquier charlatancillo ahí. No. El doctor He-Man tiene 10 libros que son New York Times bestsellers acerca de alimentación. Son de distintos temas, algunos tienen que ver con la glucosa en la sangre, otros tienen que ver, que ahorita les voy a explicar un poquito acerca de la relación entre el intestino y el cerebro. Tiene otro que se llama la grasa delgasa, que ahorita les voy a platicar un poco de como de estos temas del que él habla. Es director del Centro de Medicina Funcional en Cleveland y fundador del Ultra Wellness Center. Y también es médico, editor en el Huffington Post. Entonces, pues bueno, como ven, o sea, a mí de verdad lo escuché y empecé a leer, compré sus libros y se me hizo un genio, ¿no? He visto también, saca mucha información cuando uno se mete a su página de internet que viene, no sé si arriba o abajo, pero la puse porque viene un chorro de información. Ustedes se pueden suscribir a su boletín mensual y les manda información acerca de cómo la comida altera y puede ayudarles con el autismo, con la depresión, con la ansiedad, o sea, con cosas bien fuertes, ¿no? Entonces, pues bueno, viene la malo es que viene la información en inglés, pues si saben inglés, inscríbanse. Entonces, pues bueno, lo que dice el doctor, él inventó un tipo de medicina que se llama funcional. Y lo que él nos dice es que la medicina tradicional ve los órganos como elementos separados, ¿no? Base al cardiólogo, al ginecólogo, así. Pero que realmente el cuerpo es un sistema que se comunica todo y lo que afecta en un lado afecta el otro. Es como pues un solo sistema. Entonces, para él no se puede ver como por partes separadas, sino se tiene que ver como un todo. Entonces, lo que dice es que lo que hace la medicina funcional es arreglar las causas en lugar de los síntomas. ¿Por qué? Porque cuando ves un órgano por separado, o sea, ves, por ejemplo, la gastritis, ¿no?
Entonces, ves, él dice que la gastritis es un síntoma, pero te tomas una medicina, te quita el dolor, pero eso nada más te está como aplacando los síntomas, pero realmente no estás viendo qué es lo que lo está causando. Y él, lo que hace la medicina funcional es llegar como a la raíz y quitar como todo, o sea, ¿no? Lo que te lo está causando. Incluso, por ejemplo, habla acerca de que el autismo no es un problema de que haya como un daño cerebral, sino es un problema sistémico en el cuerpo, de que algo está mal funcionando, incluso puede ser, por ejemplo, en el intestino, y eso que está funcionando mal en el cuerpo afecta al cerebro. Pero si cambias las condiciones en tu cuerpo que están afectando a tu cerebro, pueden los niños volver a ser personas completamente normales. Imagínense qué maravilla. O sea, de verdad este doctor es una cosa impresionante. Entonces tengo mis notitas porque pues, yo no soy doctora ni nutrióloga, entonces para que les diga bien las cosas. Entonces este doctor lo que nos dice es que la comida tiene información. Y, por ejemplo, dice que no es lo mismo un kilo de brócoli que un kilo de chocolates. Porque resulta que, por ejemplo, el azúcar, y ahorita os voy a platicar tan mucho que hice del azúcar, nos alenta el metabolismo. En cambio, alimentos, por ejemplo, resulta que las grasas, dice el doctor Jimán, que son muy buenas, que lo que realmente nos engorda no son tanto las grasas, sino es el azúcar y el gluten. Las grasas buenas, así como el omega 3, las grasas que vienen en el aguacate, en las nueces, en las almendras, en el pescado, son súper buenas y de hecho ayudan a que uno adelgace, te ayudan a quemar grasa ¿no? del cuerpo y a quemar calorías y también te ayudan a que funcione mejor tu cerebro. Por ejemplo, si tienes una dieta donde quitas completamente las grasas, te puedes volver bipolar. Imagínense, han curado a personas con desorden bipolar en el centro Ultra Wellness del doctor, incorporando de nuevo grasas sanas a la vida de las personas, sin medicamentos. O sea, la verdad está muy impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dice que la información de las cosas que comemos es diferente, ¿no? Entonces, no es lo mismo que comamos azúcar, que comamos alimentos procesados, a que comamos verduras, pollo, pescado, fruta. Lo que dice que es muy fácil como de, ¿no? ¿Cómo saber qué es lo que sí debo o no de comer? Tiene como 10 libros donde lo podemos ver, pero dice que es muy fácil. Que vayamos al súper y que lo que comía nuestra tatarabuela, eso no nos hace daño. Todo lo demás que veamos a partir de ahí que está enlatado así, eso probablemente tenga, porque todo es impresionante, tiene azúcar o tiene gluten. Entonces, pues bueno. Habla acerca de que un gran problema actualmente es que hay un problema de obesidad, ¿no? A nivel mundial. Y dice que esto es porque el azúcar es adictiva. Entonces se han hecho estudios, déjenme, les digo, del American Journal of Clinical Nutrition, que provoca los alimentos con alta cantidad de azúcar son tan adictivos como la cocaína o la heroína, imagínense. Entonces dicen que a veces, o no, o sea, como que te dicen, no, sí es que tienes que tener fuerza de voluntad, de hacer ejercicio y bla, pero en realidad tienes que seguir como un proceso tal cual así con las drogas, con el alcohol, para vencer esta adicción. Dicen que incluso hicieron experimentos con ratas y les inyectan a las ratas heroína y después azúcar. Entonces después les ponen a elegir qué prefieren, si más heroína o una galleta Oreo, y las ratas se van por la galleta Oreo en lugar de la heroína, ¿no? Entonces, o sea, la verdad sí está muy cañón. Entonces, bueno, habla también acerca de, ok, y les voy a explicar un poquito más acerca de todo lo demás que hace el azúcar, porque no nada más se engorda. ¿Qué es lo que hace el azúcar? Cuando comemos demasiada azúcar, nuestro cuerpo produce esto que es la insulina, ¿no? La cosa es que entre más azúcar comemos se produce más y más insulina, y nuestras células reciben hasta cierta cantidad, y después ya están sobresaturadas. Entonces se sigue produciendo en el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Antes se pensaba que la insulina solamente servía para que el azúcar se convirtiera en energía en el cuerpo, pero resulta que también es responsable de controlar varias hormonas en el cuerpo. Entonces un exceso de azúcar deja de hacer que se produzca una hormona que se llama leptina, que es la que le dice a tu cerebro que ya está satisfecho. Entonces, si comes mucho azúcar, se bloquea esa señal, como quien dice, se adormece esa señal en el cerebro, y entonces
ya no, tu cuerpo no le manda la señal al cerebro, la noticia de que ya estás satisfecho y sigues comiendo y comiendo y comiendo porque no sabes que estás lleno por la cantidad de azúcar. Pero no solamente la leptina, también modifica a las hormonas sexuales. Entonces, por ejemplo, también una persona que consume una gran cantidad de azúcar puede tener problemas de infertilidad. Imagínense, de verdad es una cosa impresionante todo lo que hace. Y habla también no solamente del azúcar, sino de la importancia de, o como les digo, ¿no?, de que los alimentos tienen cierta información. Entonces nos dice que nuestro segundo cerebro es el intestino. ¿Por qué? Porque resulta que en el intestino hay un montón de bacterias que son bacterias buenas, que es como toda una flora. De hecho, hay 10 en nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, tenemos 10 veces más bacterias que células. O sea, en realidad somos más bacteria que otra cosa. Entonces, estas bacterias, de su buen funcionamiento, depende de nuestra salud completamente. Entonces, hay ciertos alimentos, ciertos productos que alimentan a las bacterias buenas del intestino y eso hace que estemos más saludables. Por ejemplo, los lactobacilos y este tipo de cosas. La fibra alimenta a las bacterias buenas. Estas bacterias buenas son las que producen el 80% de la serotonina, de la dopamina y de todo esto que nos hace, ¿no?, de todas estas sustancias en el cerebro que nos hace felices. Y que muchas veces pues tenemos que tomar antidepresivos o cosas así. Igual y tiene que ver más bien con la flora intestinal, imagínense. Entonces, dice que muchos de los problemas y desórdenes que se pueden pensar mentales, ¿no?, como la ansiedad, la depresión, la demencia senil, el Alzheimer, tienen que ver con lo que comemos. Dice que, por ejemplo, el Alzheimer está completamente relacionado con el consumo de azúcar. Dice que, de hecho, ya en sus estudios, varias personas lo tipifican como un tipo de diabetes. Y puede ser reversible. Por ejemplo, la demencia senil, si se les cambia la dieta, se dejan de consumir estas personas azúcar, gluten y demás, se puede ir a lo largo del tiempo revirtiendo. En su página de internet cuentan casos de, por ejemplo, de personas que han ido a su Ultra Wellness Center, de niños con autistas, que a la hora de cambiarles la dieta y cambiar eso que les está afectando en su organismo, que está afectando a su cerebro, llegan a mejorar su comunicación con el mundo exterior hasta en un 80% y tienen varios casos de niños que se han curado completamente. Por ejemplo, dice que también, lo que les decía, el desorden bipolar, incluso la esquizofrenia. Dice que también en su centro han tenido casos de personas con esquizofrenia y que tratando su alimentación han mejorado bastante y han dejado de tener alucinaciones y este tipo de cosas, ¿no?, que también están relacionadas con lo que estamos comiendo y con los desórdenes. Dice también que, por ejemplo, ¿no?, hay con ciertas medicinas o también ciertas infecciones que si se altera nuestra flora intestinal, resulta que nos afecta a la química de nuestro cerebro. Entonces es muy importante, ¿no?, como ver cómo nos estamos alimentando, qué nutrientes estamos consumiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la verdad está padrísimo. Qué lástima, no sé si en México haya algún centro de medicina funcional, pero si no, de verdad, o sea, si tienen alguna enfermedad así, yo creo que valdría la pena tantísimo que fueran allá, porque curan así, de verdad, métanse a la página, curan casos de enfermedades impresionantes y todo a través de la alimentación. Entonces, pues la verdad, a partir de estar leyendo esto, suena un poco terrible porque, ¿no?, dices, ay, dejar de comer pan y dulces y azúcar. Pues sí, ¿no? Bueno, yo un poco el pan pues, me da migraña. Pero en realidad cuando te das cuenta de cómo afecta la alimentación a tu cerebro, a tus enfermedades, cómo puedes prevenir que de grande no tengas Alzheimer, que no tengas demencia senil, que tengas lucidez mental. Y de verdad, yo hice una desintoxicación de la dieta del doctor en septiembre, pero luego con el temblor y todo lo dejé. Y bueno, en diciembre dije, ay, es diciembre, me dedico a comer pan, ¿no? Entonces, bueno, aparte de migrañas horribles todo el mes, de verdad sí, por ejemplo, con el pan de la rosca de Reyes, me entraba una ansiedad, pero así horrible. Y a partir de que volví a iniciar la dieta, ¿no?, el doctor, que la verdad es muy sencillo, o sea, en cada uno de sus libros vienen dietas y nos escriben, les podemos compartir esa base de algunos batidos en la mañana, pero pues es muy sencilla, en realidad es comer carne, pollo, pescado, verduras y fruta, y ya, todo lo natural. Y pues todo, como diría, todos los pasillos de en medio del súper te los puedes evitar.
¿no? Que es donde están las papas, los cacahuates, las galletas, los cereales. Y dice que, por ejemplo, los cereales, incluso los integrales, tienen azúcar. Y dice que las grandes empresas transnacionales diseñan los alimentos de tal forma que todos tienen azúcar y están justamente hechos para que comamos más, entonces consumimos más alimentos. Entonces, pues, bueno, espero que les haya interesado esta información, que les haya servido. Yo ya lo había escuchado alguna vez. Una maestra de yoga se casó con un monje Shaolin. Y luego nos íbamos de retiro con él. Y en el retiro él era macrobiótico, no nos dejaba comer azúcar y pan y bla. Pan sí, azúcar no. Y nos decía que el azúcar era súper mala. Y yo la verdad lo tiraba súper loco. Decía, qué exagerado es. Pero la verdad ahora viendo toda esta información, viendo lo adictiva que es y todo lo que te puede causar, ¿no? El azúcar, de daños, de enfermedades, pues la verdad sí he estado tratando de consumirla menos y pues incluso de tratarla de eliminarla completamente. Yo sé que suena muy difícil, que suena como feo, pero no, o sea, la verdad es que los resultados y las mejoras pueden ser muy buenos. Entonces, pues bueno, les invito, si quieren a que se metan a su página, tiene él también un canal de YouTube, que a mí me fascina. Les digo, lo único malo es que pues, está en inglés. Pero bueno, ya está también el traductor de Google, tampoco está tan grave. Entonces, pues espero que les haya servido, espero que los haya llevado a hacer una reflexión. Igual, si les interesa, más adelante podremos hacer un reto para que hagan ustedes, les puedo compartir el detox de 10 días de uno de los libros del doctor, para que vean la diferencia. De hecho, incluso, y quien quiera participar en el reto, hay un Excel donde vienen como varios síntomas que te dice, normalmente te duele la cabeza, te sientes estresado, te duelen los ojos, o sea, un chorro de cosas que luego ya estamos acostumbrados a que nos duele la cabeza, nos duelen las articulaciones, sentimos como nubosidad. ¿Cómo se dice? No sé, que está como nublado el cerebro, ¿saben? O sea, como que no piensan tan claramente a veces. Todo esto lo genera el gluten y el azúcar. Y de pronto empiezan a hacer la dieta y se les empieza a quitar y dicen, ay. Entonces, pues bueno, de verdad, ojalá lo intenten. Sé que no suena fácil, sé que suena muy extremo. Yo también la primera vez que escuché dije, ay, qué payasada. Pero, pues no, o sea, si eso nos va a evitar medicina, si nos va a dar una mejor calidad de vida y más lucidez mental por todos los años que vivamos, pues yo creo que valdría la pena intentarlo. Entonces, pues bueno, los dejo para ya no hacérselos tan largo y tan tedioso. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta pueden mandar inbox o en los comentarios. Y pues bueno, la próxima semana ya subiremos otro video de YouTube. Y pues espero que disfruten mucho el fin de semana. Bueno, ya es fin de semana, pórtense mal y ya dejen de comer el azúcar y el pan el lunes, ¿ok? Que pásensela bien, bye.